Quiero hablar este mensaje y lo hemos llamado lenguaje de campeón. Así se llama esta conferencia, lenguaje de campeón. Así tienen que ser nuestras palabras, no de perdedores, no de fracasados, no de frustrados. Tu lenguaje tiene que ser el lenguaje de un hijo de Dios. Dígame amén. El lenguaje de un campeón, de un ganador. Y vamos a leer lo que la Biblia dice acerca de la lengua. A veces nosotros creemos que lo que hablamos no tiene importancia. A veces creemos que las palabras se las lleva el viento. A veces creemos que nuestras palabras no tienen poder, pero eso es una equivocación. Vamos a leer lo que dice. Dice Santiago 3:3. A ver si ya está ahí en las pantallas. Dice: cuando les ponemos freno en la boca a los caballos, podemos hacer que nos obedezcan y así los dominamos. Pero aquí viene otro ejemplo. Ya no son caballos. Ahora mira lo que dice. Fíjense también en los barcos. A pesar de que son muy grandes y de que los empujan los fuertes vientos, el piloto lo dirige por donde quiere con un pequeño timón. Ese transatlántico, ese crucero se maneja con algo muy pequeño que es un timón. Entonces ahí viene y dice: lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Piensen que con una pequeña chispa se puede incendiar un gran bosque. Por eso las palabras ofenden. Por eso las palabras crean atmósferas. Por eso las palabras pueden atraer cosas a nuestra vida, porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder. Versículo 6. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Impresionante. Parece que la Biblia está diciendo aquí, y yo les podría como resumir ese texto bíblico: el destino de nuestra vida está en la lengua. Impresionante. Por eso la Biblia dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, que desarrolla tanto este tema de la lengua, de las palabras, de lo que declaramos, de lo que confesamos, de lo que decretamos. Dice que vamos a comer aquello que hablemos. Es impresionante. El destino de nuestra vida está en nuestra lengua, en las palabras que decimos diariamente, en lo que declaramos. Por eso uno tiene que aprender a bendecir su futuro. Cuando tú dices: me va a ir bien, ¿sabes qué tú estás haciendo? Estás bendiciendo tu futuro. Cuando tú dices: las puertas se van a abrir, tú estás bendiciendo tu futuro. Cuando tú estás hablando bien en tu familia, en tu casa, te estás bendiciendo tu futuro, tu presente. Cuando estás hablando cosas buenas, cuando estás hablando cosas positivas, cuando estás hablando salud, te estás bendiciendo tu futuro. La Biblia hace una pregunta. La Biblia dice: ¿quieres ver días buenos? O sea, yo no creo que nadie aquí esté pensando, diciendo: quiero tener el peor fin de año. Yo no creo que alguien aquí, por lo menos razonable, tenga que decir que el 2020 va a ser, no sé, el peor año. No. Entonces la Biblia dice, escucha lo que dice. Dice: ¿quieres ver días buenos? Dice: refrena tu lengua de hablar mal. Y a veces nosotros no le estamos poniendo cuidado a las cosas que decimos, a lo que pronunciamos. A veces uno minimiza como la dimensión de nuestras palabras. Ya, solo fue una palabra, perdóneme. No, pero espérate, perdóneme, claro que se te puede perdonar, pero el problema es que lo que tú dijiste no tiene reversa. Ya lo dijiste, ya salió de tu boca, ya tiene un efecto en el mundo espiritual. Entonces, si yo quiero ver días buenos, lo que yo tengo que hacer es hablar bien. Muy sencillo.
Porque a veces estamos arruinando nuestro presente, estamos arruinando nuestro futuro, estamos dañando la vida de nuestros hijos con las palabras que les decimos. Lenguaje de campeón. Tenemos que cambiar, y esto es un problema en Latinoamérica. Tenemos que cambiar ese lenguaje de derrota. Tenemos que cambiar ese lenguaje de pérdida. Tenemos que cambiar el lenguaje que muchas veces manejamos, un lenguaje de escasez. Tenemos que cambiar eso. ¿Y por qué lo voy a cambiar? Por un lenguaje de campeón, por un lenguaje de ganador, por un lenguaje de hijo de Dios, por un lenguaje de hijo de rey. Es que tú tienes que creértelas y tú tienes que saber, eres un hijo de Dios. Aunque cometas errores, aunque hayas fallado, eres un hijo de Dios y tu lenguaje tiene que ser así. Ahora, yo entiendo, a veces nos ha costado mucho tener un lenguaje de campeón porque no hemos crecido en ambientes así. Generalmente el ambiente donde nacimos y donde crecimos era un lenguaje como normal, como aquí no hay plata, somos pobres, no podemos, no tenemos. Y generalmente ha sido un lenguaje así. Entonces mira, hemos crecido en medio de un lenguaje de derrota, digámoslo. Entonces ahora, cuando uno tiene que hablar un lenguaje de campeón, como que nos cuesta. Pero ahora tenemos al Señor. Aunque es fácil hablar un lenguaje de campeón cuando todo está saliendo bien, cuando tienes trabajo, cuando todas las cosas están bien con tu familia, cuando hay buena salud, entonces tú hablas bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no están bien? ¿Qué tal cuando hay problemas? ¿Qué tal cuando estás rodeado de circunstancias difíciles? Entonces, ese es el momento de tener un lenguaje diferente, de tener un lenguaje de campeón, de poder en ambientes de derrota poder decir: Dios está aquí, nos va a ir bien, las puertas se van a abrir, Dios nos va a bendecir, esta tormenta va a pasar. Mira, cuando tú empiezas a hablar salud, empiezas a hablar de tu buena salud. Gracias, Señor, porque estoy sano, porque estoy mejorando. Tú empiezas a hablar de esa manera y tú vas creando todo un ambiente. Pero de eso estoy hablándoles hoy, del lenguaje de campeón. Y yo me encontré el significado de lo que es lenguaje. En el diccionario dice: lenguaje es la expresión de pensamientos y de sentimientos por medio de la palabra. Y yo creo que lo mínimo que tiene que hacer un cristiano, un hijo de Dios, es hablar bien. Es hablar de una manera positiva. Es hablar en grande. Es hablar de las promesas de Dios. Saben, me gusta tanto el Salmo 23. Bueno, David era un experto en ganar batallas con su boca, con las palabras. David es el personaje que yo admiro en la Biblia. David tenía siempre un lenguaje de campeón, un lenguaje de ganador, un lenguaje de hijo de Dios. Y tú lees el Salmo 23 y el Salmo 23 son puras declaraciones. Todo el tiempo David está usando un lenguaje de ganador, un lenguaje de campeón. El Salmo 23 empieza diciendo, y ustedes lo saben, dice: el Señor es mi pastor. Pero aquí viene la primera declaración de fe. Dice: nada me faltará. ¿Qué tal que tú puedas decir en el 2020: nada me faltará? En el 2020 todo saldrá bien, voy a tener el mejor año de mi vida. Ese trabajo es para mí, ese ascenso es para mí, esa bendición es para mí. Y tú empiezas a hablar de esa manera. Y créeme, porque alguien puede pensar: bueno, ¿y esto es como magia o qué? O sea, eso quiere decir que yo digo: Mercedes, ven, y entonces me va a aparecer un Mercedes-Benz. No, pero yo sí creo que en el mundo de la fe hay cosas que tú puedes llamar. O sea, porque alguien puede decir: entonces yo empiezo a declarar: mañana me van a aparecer 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones. Y eso es como magia, pastor. ¿Cómo es eso? Enséñeme esos trucos. No, no son trucos. Es el poder de la fe. Es el poder de llamar las cosas que no son
como si fuese. Hay cosas que hoy no son en tu vida, pero van a ser porque tú empiezas a hablarlas. Hay cosas que tú hoy no tienes. Oiga, hay algunos que están muy serios y muy fríos con esta palabra, como que, ¿qué? Hay cosas que hoy tú no tienes, pero las vas a tener. Pero oye, ahora hay que empezar a hablarlas ya. ¿No te has casado? Gracias, Señor, por mi matrimonio. No, pero pastor, no me cae nadie. No, gracias, Señor, porque caerán 1000 y 10,000 a mi diestra. Gracias. Eso dice el Salmo 91. No, pero no es de ese caer. Pero gracias, Señor, porque me llegará la idónea, me llegará el idóneo. Gracias, Señor. Gracias, porque ya es un hecho. Y cuando alguien te diga, ¿qué? ¿Y tú qué? Le vas a decir, en el 2020 me caso. No, ese sí es un alarido de júbilo. No sé si es de feo de no. Pero si te das cuenta del secreto, hoy no tienes buena salud, pero empiezas a hablar, estoy mejorando. Gracias, Señor. Ese proceso quirúrgico, gracias, va a salir súper bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque habrá abundancia en mi casa. Gracias porque mis hijos están siendo restaurados. Gracias, Señor. Gracias. Pero tú empiezas a crear un ambiente. A mí siempre me llama la atención y me gusta lo de los ambientes. Hay un cumpleaños y entonces hay un ambiente. ¿Cómo creas tú atmósferas? Cuando empiezas a hablar. Empieza a hablar bien. Habla bien. Gracias, Señor. Gracias, porque la tristeza se va a ir. Gracias, porque la amargura se va a ir. Gracias. Pero si te das cuenta, tú empiezas a crear un ambiente aún en tu casa. Pero aquí esto siempre lleno de problemas y yo no sé qué. Aún al familiar borrachito tú le creas un ambiente. Mire, todo borracho y no, empieza a crear un ambiente en tu familia de bendición. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque tus palabras tienen poder. Algo que no debería decirle, pero se lo voy a decir. Mira, toda esta iglesia empezó con palabras de no tener nada y empezar a decir, gracias, Señor, porque nos vas a ayudar, nos vas a sacar de la ruina. Gracias, Señor, porque vamos a abrir sedes en diferentes lugares, porque vamos a abrir iglesias, porque vamos a tener buenos terrenos. ¿Sabe que estoy confesando yo estos días que estoy hablando? Gracias, Señor, porque nos darás todos los recursos para terminar el centro de convenciones CCP. Gracias, Señor. Pero estoy hablándolo. O sea, no estoy con un lenguaje como de derrotado. No, yo no sé qué vamos a hacer. Y estoy muy aburrido, estoy muy desanimado. No, lenguaje de campeón. Toca a alguien por ahí y dile, lenguaje de campeón. Entonces estábamos en el Salmo 23. David dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Después él dice, en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Voy a estar en el 2020 lleno de paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y sabes qué es pastorear? Es llevar a las ovejas a los mejores pastos. Yo sé que Dios te va a llevar a los mejores lugares. Dios te va a llevar a hacer los mejores negocios. Dios te va a atraer la mejor gente, las conexiones correctas. Pero Él te va a guiar en todo lo que tú hagas. Dice, confortará mi alma. A veces nuestras fuerzas se van, pero cuando tus fuerzas se van, entonces llegan las de Dios. Pero tú sigues en el Salmo todo el tiempo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, miedo, no te tengo miedo. Miedo, te vas de mi vida. Y David dice, es que todo el Salmo es puras declaraciones. Él está hablando, pues David sabe que las palabras tienen poder. David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué días de mi vida? De enero a diciembre a mí me van a seguir el bien y la misericordia.
¿No sabes qué me gusta? Hay un versículo allí del Salmo 23. Dice, mira lo que Dios dice. Lo que David dice, escribe inspirado por el Espíritu Santo. Dice, aderezas mesa delante de mí. Pero aderezar es preparar. O sea, Dios prepara. Imagínate esto. Y ahora ustedes lo pueden entender con esas comilonas que ustedes están teniendo. Aderezas mesa, Dios prepara mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aquí están los angustiadores, otra vez con la cara esa. Angustiadores, ¿sabes quiénes son? Aquellas personas que no te quieren. Tú puedes ser Mickey Mouse, pero hay gente que no te quiere. Angustiadores son aquellas personas a las cuales tú no le caes bien. O sea, te mastican pero no te tragan. Sí, así se dice, ¿sí? Gracias. O sea, dice que Dios te va a bendecir delante de ellos y ellos te van a ver bendecido. Eso es lo que David está diciendo. Impresionante. Pero ¿sabes qué lenguaje usa David en todo el Salmo? Un lenguaje de campeón. Aún en los momentos difíciles. Mira, yo no soy más que nadie, pero yo he aprendido en funerarias. Por mi oficio de pastor, estoy en funerarias, estoy en grados, estoy en todos estos lugares, pero en hospitales, en clínicas. Y aún en estos lugares yo he aprendido a tener una palabra buena, una palabra de fe, una palabra de bendición, un lenguaje de campeón. Y aún en los momentos difíciles nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en los momentos difíciles podemos decir: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Si te das cuenta, comeremos lo que hablemos. Ayúdenme a predicar. Comeremos lo que hablemos. Diga conmigo: recibiremos lo que declaremos. Y diga conmigo: conquistaremos lo que confesemos. Ahora, yo te pregunto, ¿hacia dónde quieres ir? Porque tus palabras, tu lengua es el timón de tu vida. ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces tu lengua te llevará allá. ¿Quieres ser una persona exitosa en esta tierra? Empieza a hablar ya éxito, bendición y victoria. ¿Hacia dónde quieres ir? Hay gente que ha ido a la derrota y a tantas cosas en su vida porque eso es lo que hablan. Y tú sabes, perdóname, hay personas que son cristianas, pero hablan tan mal. O sea, ellos son cristianos, pero la boca no. Como me dijo un tipo un día, me dijo: no, pastor, yo soy cristiano, pero parece que mi billetera no. Tacaño. Hay gente que es cristiana, pero la boca no es cristiana. Y tú ves que tienen un lenguaje tan terrible, que están hablando a toda hora mal, siempre tienen queja, son negativos. Porque ser negativo y pesimista es una elección también. Quejarse es una elección. Y hay personas que están atrayendo tantas cosas malas a su vida por las palabras que están hablando. Tu lenguaje, yo estoy creyendo que tu lenguaje después de hoy va a ser el lenguaje de un campeón. Y aun cuando la plata se te acabe en el mercado, no, si ve, ya se dio. Oye, a la gente no le gusta nada. Ahora suben el mínimo y eso no sirve para nada, eso no alcanza. Claro, si usted dice que no alcanza, no le va a alcanzar. Señor, gracias, hoy tengo el mínimo, pero mañana tendré el máximo. Gracias porque me vas a multiplicar. Tú no has visto que hay gente que nada la tiene contenta. Ese poco de comida para desperdiciar. Si no hay nada, no, pero aquí no hay nada. Si hay fruta, bueno, ¿y dónde está la proteína? Si hay mucha proteína, bueno, ¿y dónde está el carbohidrato? Necesito ver papa. O sea, nada los tiene contentos. Siempre tienen una palabra mala. ¿Hacia dónde quieres ir? Me gusta tanto lo de Josué y Caleb. ¿Ustedes recuerdan? Moisés envió a 12 príncipes a reconocer la tierra prometida.
Y cuando llegan a darle el informe a Moisés, 10 de ellos están hablando mal. No, esa tierra que vimos es tierra mala. Era la tierra prometida, pero ellos estaban diciendo: es tierra mala, es tierra que traga a sus moradores, allá están los gigantes. Y Caleb y Josué hacen callar a estos pesimistas y dicen: vamos, subamos, tomemos posesión de esa tierra. Más podremos nosotros que ellos. Dios nos entregará esa tierra. No tengamos temor. Y Caleb dice, muy sobrado, pero son palabras de fe: los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. Déjame decirte hoy, tus palabras tienen poder. Si tienes ese lenguaje de campeón, tu vida va a ser diferente. Te subes a un avión, pero tienes un lenguaje de campeón. A mí me da susto los aviones. ¿Y si esto se llega a caer? Sí. ¿Y si te caes de la cama? ¿Y si te caes de las gradas? Y si te das cuenta, a veces estamos con un pesimismo, un lenguaje de campeón. Me gusta lo que dice la palabra de Dios, y esto nos estimula a nosotros a hablar bien. Porque si alguien tiene que hablar bien en esta tierra, son los hijos de Dios. Mira, perdóname por decir esto, pero yo quiero que la gente los conozca a ustedes cuando los escuchen hablar. Esta persona es de CCP. Es que esta persona, mira cómo habla. Y que tengamos como ese sello. Señoras hablando bien, aún ya señoras de edad, diciendo: Dios me da la victoria, Dios me bendice, estoy fuerte, estoy sana, gracias Señor. Que cuando la gente te escucha hablar, diga: esa señora tiene que ser de CCP, de la iglesia del pastor Arles. Es que mira cómo habla ese muchacho, ese viejito, cómo habla, esa pareja de jóvenes, cómo hablan. Y no, mire, ahí están pintados los cristianos. Mira, ahí está. No, que tu lenguaje sea el lenguaje de un campeón. Que tu familia siempre te vea, te escuche hablando bien. Mira lo que dice la palabra: que estamos rodeados del favor de Dios. Pues imagínate tú decir, tú levantarte en la mañana, tú acostarte en la noche y decir: gracias Señor, porque yo estoy rodeado de tu favor. Mira lo que dice la palabra de Dios: que aquello que tus manos toquen va a prosperar. Ahora, no me quiero adelantar al 31, pero tú tienes que creértelas. Tú tienes que creer. O sea, esto es lo que Dios dice. Yo me las creo. Lo que tus manos toquen va a prosperar y va a florecer. Hagamos a un lado ese lenguaje de queja. Hagamos a un lado ese lenguaje de enfermedad. Hagamos a un lado ese lenguaje de pérdida y de fracaso y cambiémoslo por un lenguaje de campeón. Hay dos cosas importantes que tú tienes que saber para que tu lenguaje, para que las cosas no sean como forzadas. Yo no sé si ustedes son como yo, creo que sí, pero a mí no me gusta nada forzado. O sea, a la fuerza, nada, absolutamente, que todo fluya. Y si no fluye, no, simplemente no. Es decir, no es que ahora tú vas a cerrar los ojos y vas a decir: sí, Dios está conmigo. No, esto no es de hacer fuerza y de cerrar los ojos y los puños y cómo me contengo, no como el que tiene rabia y quiere decir algo y dice: los amo. Pero en un rato lo va a decir: que amo, ni que amo, se me largan de acá y ya esta fue la última gota que rebosó la copa. No. Hay dos cosas claves para que esto no sea como a la fuerza, ¿no? Número uno, tú tienes que saber quién eres. Eso es clave, se llama identidad. En esto hay que trabajar muchísimo. Identidad. Yo soy un hijo de Dios. Se llama identidad. Ya, identidad. Yo soy. Cuando tú eres una hija de Dios, tú no te dejas pisotear de nadie, porque tú eres una hija de Dios. Yo siempre recuerdo aquí la historia de una señora. El marido le pegaba hasta que llegó a la iglesia y me escuchó de esas locuras que a veces yo predico. Y llegó el tipo, el otro, y es que te voy a... Y la señora se le paró y le dijo: vea, ¿sabe qué? A mí usted me respeta porque yo soy una hija de Dios. Y el tipo, el sinvergüenza o sea, ya le iba a pegar. Y cuando ella dice: es que yo soy una hija de Dios y a las hijas del rey usted no las puede tocar. El tipo se quedó.
Le dijo: y usted vuelve a levantar esa mano contra mí, Dios eso no lo dije yo, le corta esa mano. Oiga, pasó como mes y medio y el tipo tuvo un accidente irreversible en su mano. Y hasta el día de hoy él viene a la iglesia con su manito allí. O sea, y ese es el testimonio. No, pastor, yo aunque quiera levantársela, no lo puedo levantar. O sea, y la señora así camina orgullosa. Pastor, eso es para que no se meta con una hija del rey. Dime, un tipo con qué ganas aunque le den ganas, se le quitan rápido, de levantar la mano a su esposa, que ahora te voy a pegar, como si fuera su, no sé, una hija o qué sé yo. Entonces tú tienes que saber que eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Ahora, no me vaya a meter en problemas a llegar ahora a la casa. Ahora sí voy a hablar con este. No. ¿Y quién te enseñó eso? Pues el pastor. Ah, pues ahora le voy a dar al pastor. No me vaya a meter a mí en líos, por favor. Pero tú tienes que saber quién eres. No me están oyendo predicar. Tú tienes que saber quién eres. O sea, esto no es que un autómata, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón, y mañana algo pase, soy un perdedor, soy un perdedor. No. Porque eso es como, no, como que nos programan para algo a veces como ridículo. No. Es que yo soy un hijo de Dios. Te has equivocado, pero eres un hijo de Dios. Has fallado en algo, pero eres un hijo de Dios. Entonces, eso es lo primero. Y número dos, tú tienes que saber quién está contigo. Tú tienes que saber, Dios está conmigo. Dos cosas. Tengo que saber quién soy y tengo que saber quién está conmigo. Si tienes claro estas dos cosas, tu lenguaje de campeón va a fluir. Todo va a ser diferente, todo va a ser más fácil. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle: Señor, yo quiero tener ese lenguaje. Pero esto no es un asunto de la iglesia o del domingo. Es que en tu casa vas a tener un lenguaje de campeón. En el trabajo, un lenguaje de campeón. En tu cotidianidad, en tu vida diaria, un lenguaje de campeón.